de darles lo que sea más importante para ustedes. Ahí le he echado una leída al libro y realmente creo que todo lo que ahorita hemos llevado, sí va a contribuir mediante el mismo capítulo que tiene el libro de Harrison. Y pues que igual este tema sí se lo pasa como muy rápido, como les decía ayer, nomás por lo que me comentaban, solo salieron dos preguntas, pero pues la otra justamente es del tratamiento de epilepsia. Y bueno, ayer ya habíamos visto las definiciones, cómo se diagnostica la epilepsia y como habíamos visto, también algunos eventos de crisis epilépticas de forma aguda sin necesidad de ser epilepsia como tal, van a requerir tratamiento anticrisis. Entonces, para eso, la corriente actual es tratar el tipo de crisis, ¿no? Entonces, vamos a ver, se han visto ahí por las diapositivas, ¿no? Intento poner, no dejar de usar el término convulsión, porque pues eso ya les comentaba ayer. Es mejor usar anticrisis en la lengua castellana, pero pues mientras nos entendamos y sepamos que estamos hablando de lo mismo, eso está bien, pero pues actualizarnos también en nuestro lenguaje está mejor. El objetivo del tratamiento para las crisis epilépticas va a ser que evitemos estas crisis y evitar además los efectos adversos que pudieran ser significativos para los pacientes, ¿no? Como ustedes saben, desde los medicamentos más conocidos como un paracetamol se pudieran producirnos efectos adversos, pero si tenemos de dónde escoger, entonces vamos a escoger el más ideal para nuestro paciente. El tratamiento va a ser de naturaleza sintomática. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a intentar curar a nuestro paciente, ¿no? No va a ser que dándole el tratamiento anticrisis la epilepsia se cure, ¿no? Entonces eso pues, realmente no va a suceder. Y entonces el tratamiento va a ser para tratar el síntoma y el síntoma son estas crisis epilépticas, ¿no? No van a prevenir el desarrollo de epilepsia, entonces los fármacos antiepilépticos se ha considerado inapropiado y medicamentos, o sea, llamarlos como fármacos antiepilépticos, por eso los llamamos medicamentos anticrisis porque realmente no previenen la epilepsia, ¿no? Entonces, si hablamos un poquito de terminología, pues preferimos decirle medicamentos anticrisis, pero inevitablemente en la en la literatura que ustedes vean, pues todavía vamos a encontrarlo como fármacos antiepilépticos, pero pues es mejor decir entonces también medicamentos anticrisis por esa naturaleza que tienen nomás de prevenir las crisis epilépticas. Y pues lo que les decía, ¿no? Hay que individualizar el tratamiento por el tipo de crisis, pero además hay que entender las características propias de cada paciente, ¿no? De cada individuo. Em, y bueno, se puede decidir la primera dosis objetivo y los ajustes a largo plazo, ¿no? Entonces vamos a ver, yo me acuerdo que cuando me estaba formando en neurología, así los pediatras nos decían, ¿no? Que nosotros como que éramos muy abusados con nuestros pacientes porque le iniciábamos las dosis completas. Y pues la realidad es que sí, aún en los adultos pueden tolerar muy poco la medicación y que eso puede ser una causa de abandono del tratamiento. Entonces, a la hora de inicio del tratamiento, sí tenemos que como pensar varias características de nuestro paciente, su edad, explicarle los probables efectos adversos iniciales, posteriores, qué cosas pudieran hacerlos regresar para considerar un cambio de tratamiento.
Entonces, pues lo que habíamos hablado ayer, sí, el diagnóstico pues va a ser netamente clínico, sí, en algunos casos nos puede apoyar a confirmar o a determinar el tipo de crisis, el electroencefalograma, pero pues lo que vamos a ver muy bien es la semiología, ¿no? Todo lo que hemos visto ayer, la historia que tiene el paciente, qué edad ha iniciado, cómo han sido las crisis, serán crisis febriles, serán crisis agudas, ya estará determinado como una epilepsia, que tengan algunos familiares con antecedente de epilepsia, si el examen físico es normal o no, que eso nos pasa muchas veces en los pequeñitos, ¿no? Cuando teóricamente estamos hablando de una crisis febril, cuando hay alteraciones muy evidentes en el examen clínico, entonces por ahí pudiera ir más esto como una epilepsia. O pacientes, ¿no? Que posteriormente tienen crisis epilépticas y ya cuando el examen físico está normal, pudiéramos sospechar de algo más estructural y posteriormente considerar lo que les decía, ¿no? El electroencefalograma que muchas veces nos va a ayudar a diferenciar la característica de esta crisis, ¿no? Que pudiera ser focal o de inicio focal o generalizado. Aquí poco a poco ya estamos logrando usar cada vez más buenos métodos como el video electroencefalograma, que pues ese nos da toda la información que podemos necesitar, ¿no? De las características de las crisis y cómo se comportan. Y pues siempre en el estudio de un paciente con una crisis epiléptica y con un paciente que ya tenga el diagnóstico de epilepsia, siempre tenemos que ver las imágenes que idealmente son de resonancia magnética. Entonces, pues tenemos que seguir todo eso y dependiendo del caso es importante el apoyo del neurólogo o ya si es un caso más complejo, el epileptólogo, ¿no? Que pues en nuestro país ya cada vez somos más y eso es bueno para mejorar el tratamiento. Em, Nuestros pacientes ya diagnosticados con epilepsia, ayer habíamos tocado un poquito ahí mediante las preguntas que me hacían, que pueden tener desencadenantes de las crisis epilépticas, ¿no? Entonces, estos desencadenantes no van a ser causas de la epilepsia, pero van a ser desencadenantes en un paciente ya con esta tendencia de tener crisis epilépticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que este paciente no se adhiera al medicamento, pues obviamente le va a desencadenar una crisis. El que tenga una infección también puede desencadenar crisis. La disminución del sodio, interacciones con otros fármacos por esto del metabolismo, el estrés emocional, hipoglucemia, ¿no? Que por ahí estos eh, son de los más frecuentes que nos van a producir que se desestabilice este control de las crisis epilépticas. Que no tengamos el medicamento indicado y pues ahorita que revisemos medicamento por medicamento vamos a ver que dependiendo del tipo de crisis podemos tener un medicamento mejor que otro. Y pues que ya habíamos hablado ayer también de esto, la privación de sueño es como de los factores que más frecuentemente producen crisis desencadenadas, las luces estroboscópicas que van a depender del tipo de epilepsia, como les decía también que hay un pequeño porcentaje de los pacientes que van a ser una epilepsia refleja, ¿no? Que van a reaccionar a las luces y que van a producirse las crisis epilépticas. Cuando cuando el paciente que está controlado empieza a tener nuevamente crisis, si bien interrogamos todos estos factores, también tenemos que interrogar si es que ha cambiado la marca de su medicamento, que también es muy frecuente ver que por esto pues pueda tener crisis. El consumo de alcohol, ¿no? De cualquier tipo, pues en lo posible se prohíbe, ¿no? Completamente el consumo de alcohol porque sí es un gran desencadenante de crisis.
los videojuegos, pero pues dependiendo en el tipo de epilepsia, ¿no? Y en el caso de que esto pudiera interferir en el sueño de los pacientes, pues también hay que interrogarlo. Problemas que sean administrativos o económicos, ¿no? Las sustancias psicoactivas o el ciclo menstrual, que pues también como preguntaban ayer, que esta sería la epilepsia catamenial, ¿no? Entonces, muchos de estos, o pues en lo posible hay que interrogar todos estos cuando el paciente que ya tiene epilepsia tiene una crisis nuevamente a pesar de estar con su tratamiento. Entonces, igual los medicamentos anticrisis sí se usan mucho para otras patologías, ¿no? Por ejemplo, lo usamos muchísimo nosotros en neurología para el manejo de cefalea de manera crónica como medicación preventiva, ¿no? Principalmente la migraña, el ácido valproico y el topiramato son de los mejores medicamentos para tratar ya una cefalea crónica. Para el dolor neuropático, de hecho, la gabapentina y la pregabalina, que han sido creados como medicamentos anticrisis por su gran efecto en la modulación del dolor de tipo neuropático, pues son nuestros medicamentos preferidos para el tratamiento de este tipo de dolor. Para el temblor, vamos a usar también topiramato, en algunos casos gabapentina y pues algunos otros medicamentos también. Y en la parte de psiquiatría se usa muchísimo también el ácido valproico, la motrigina, la carbamazepina como estabilizadores del ánimo. Para otros tipos de dolor, como la neuralgia del trigémino, también nuestra favorita es la carbamazepina. La miotonía, también la fenitoína, ¿no? Entonces, pues sí, como ven, van a tener algunos otros usos y no netamente nada más de tipo anticrisis. Entonces, ¿qué cosas vamos a tomar en cuenta a la hora de seleccionar nuestro fármaco, ¿no? Vamos a ver qué tipo de crisis es, qué efectos colaterales, qué comorbilidades tiene mi paciente, la edad, el sexo del paciente, si toma otros medicamentos y el acceso, ¿no? Entonces, pues cuando yo estaba en el fellow de epilepsia, mi maestra, y pues yo hice en el Instituto de Neurología, que por más que es un centro ya de cuarto nivel, donde netamente vemos neurología y hay como mucho acceso a a los estudios y todo eso, pero no dejaba de ser un hospital público, ¿no? Donde por ahí, si nosotros teníamos como la mejor combinación para ese paciente, el mantener a largo plazo la medicación, independientemente del lugar donde tú estés, si tú no te fijas que el paciente va a poder o no mantener el tratamiento a largo plazo, pues de todas maneras ese tratamiento va a fracasar, ¿no? Entonces, sí, inevitablemente tenemos que interrogar qué tipo de seguro tiene, si tiene algún seguro, si hay alguien que lo apoye con la medicación y por cuánto tiempo se va a sostener. Entonces, bueno, ya desde hace muchísimos años, ya casi se cumplen como 100 años desde del invento del primer medicamento anticrisis. Y pues se habla mucho del uso de los bromuro, ¿no? Para la histeria que le decían. Cuando los primeros que han tratado esto, pues eran los ginecólogos, ¿no? Y bueno, hay como muchas historias igual alrededor de eso, pero que hablaba mucho de la histeria, ¿no? Que por ahí hay como algunos datos y confusión igual con algunas otras patologías, ¿no? En estos años, ya como en 1857, que muchos estos síntomas de las crisis epilépticas, muchos eran tomados como psiquiátricos, y si nos remontamos todavía un poco más atrás en la epilepsia, pues se los exorcizaba, ¿no? Pues la mayoría eran tomados como que era una patología psiquiátrica, hasta que poco a poco se han ido
estudiando un poco más las características de esta enfermedad y que era netamente de la estructura del cerebro y de las conexiones, ¿no? Todo lo que ya habíamos hablado ayer. Entonces, en 1912 ya se habla del fenobarbital como el primer tratamiento anticrisis, ya posteriormente de la fenitoína, que fue el segundo medicamento. Entonces, pues si se dan cuenta, ya son como 100 años, ¿no? De estos medicamentos que pues todavía los seguimos usando, ¿no? Y muchas regiones de nuestro país pudieran ser por ahí los únicos medicamentos a los que tengamos acceso, ¿no? Entonces, pues estos doctores que han sido muy relevantes para el empiezo del tratamiento de la epilepsia. Y si vemos acá, pues tenemos muchísimos en el mercado, ¿no? No todos ellos los tenemos acá en Bolivia, pero pues por muchos años nada más hemos estado trabajando con los bromuros, ¿no? Luego el fenobarbital, finalmente la fenitoína, y ya de ahí fue un boom del invento de muchos otros fármacos, ¿no? Y todos ellos, pues podemos ver que se van a ir diferenciando por algunas características, principalmente porque los de tercera generación ya tienen menos efectos adversos, ¿no? Sin embargo, estos de primera y segunda generación están como bien conocidos, los efectos adversos, la duración, en qué tipos de epilepsias lo podemos usar, pues ya también están muy estudiados y es como que estamos muy acostumbrados también a ellos y en la mayoría de los países como el nuestro o de Latinoamérica van a ser con los que sí vamos a poder contar a mano. Em, entonces, como les decía, de los viejos a los nuevos, vamos a ver que por ahí de los nuevos, eh, de los viejos que se involucraban más en el metabolismo del SIP, ¿no? Que tenían más actuación ahí como inductores o inhibidores, ¿no? Del citocromo, de todo el metabolismo y la alta unión a proteínas, las vidas medias también más prolongadas, pero lo malo es que tenían como más efectos secundarios, ¿no? Los anticrisis nuevos, este metabolismo va a ser variable, son menos inductores, tienen menos unión a las proteínas. Entonces, por ahí sí necesitamos dosis más bajas o sabemos que esta parte libre, la que no se une a las proteínas, va a ser la que va a pasar la barrera hematoencefálica y la que va a tener la actividad como tal, como medicamento anticrisis, y las vidas medias van a ser más cortas, ¿no? Entonces, los efectos secundarios también van a ser menores, sin embargo, todavía tienen efectos secundarios. Y si podemos recordar un poquito cómo funciona a nivel de las neuronas, ¿no? Cómo va a ser el mecanismo de acción de los medicamentos anticrisis. Nosotros vamos a tener la neurona presináptica, ¿no? Y la posináptica. La presináptica, donde vamos a tener por ahí el inicio del potencial de acción. Vamos a tener el glutamato que en sus vesículas, eh, pues nosotros conocemos que claramente que el glutamato va a ser la parte fundamental excitadora, ¿no? Para que se pueda presentar este potencial de acción. Una vez que se liberan estas vesículas de glutamato, se van a activar los receptores de NMDA y AMPA, ¿no? Que van a permitir la apertura de los canales de sodio y calcio, haciendo que esta célula que era negativa se vuelva positiva y de esta manera que pase el potencial de acción, ¿no? Pero a la vez vamos a tener un sistema inhibidor, ¿no? Que va a estar a cargo del GABA. Entonces, este sistema de inhibición a cargo del GABA va a hacer que se abran, que se activen estos receptores del GABA, permitiendo que se abran los canales de cloro y esta
célula se vuelva negativa, ¿no? Evitando ya que se propague ese potencial de acción. Entonces es importante recordar todo esto porque pues a nivel de todos estos receptores y todo este mecanismo va a ser donde van a actuar los medicamentos anticrisis. Entonces este mecanismo de acción de los medicamentos, pues la mayoría de ellos no tienen nada más uno, sino más de uno, lo que van a hacer es modular estos canales iónicos dependientes de voltaje, ¿no? Ya sea de sodio, de calcio, de potasio, que estos que van a inhibir o mejorar la inhibición mediada por GABA, que habíamos visto que era esta parte inhibitoria de este sistema, a través de los efectos de los receptores del GABA y estos receptores que también son transportadores. Vamos a ver que va a tener una inhibición en la excitación sináptica mediada por receptores de glutamato ionotrópicos que van a estar incluidos en MDA y AMPA. Y también que vamos a tener la modulación directa de la liberación sináptica a través del SB2A, que es lo característico del levetiracetam, y esta subunidad alfa 2 teta de los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, cuando miramos acá, puede ser como depende de los medicamentos que van a actuar sobre ciertos receptores, ¿no? El levetiracetam, vibraracetam, que son muy parecidos, que actúan sobre esta misma vesícula SB2A. Si vemos aquí tenemos para los que actúan a nivel de los canales de sodio, que tenemos carbamazepina, la motrigina, la cosamida, un montón, pero si vemos estos mismos pudieran estar repetidos en otras áreas porque pues no solamente tienen un mecanismo de acción y las benzodiazepinas, que también es importante, que van a ser agonistas del receptor GABA. Y bueno, ya poco a poco vamos a ir mirando todos estos mecanismos de acción, ¿no? Que pueden actuar en la sinapsis inhibitoria o en la excitatoria, ¿no? Inhibiendo que, por ejemplo, ya no se despolarice, por ejemplo, los que actúan a nivel de los canales de sodio o a nivel de los canales de calcio lentos, como es el caso del ácido valproico y de todos los medicamentos que nos ayudan a tratar las crisis de ausencia que puedan aumentar la biodisponibilidad, por ejemplo, del GABA, que disminuyan la liberación del glutamato también, que se potencie el receptor GABA, que también, y pues como les decía, a actuar a nivel de vesículas específicas como son el mecanismo de acción de los nuevos medicamentos anticrisis. Entonces, ya si hablamos desde los más antiguos como el fenobarbital, este medicamento va a estar especialmente indicado en las crisis que sean de tipo generalizadas y que van a tener como menor efectividad en las crisis focales. Y pues a lo largo de la presentación vamos a ver que muchos medicamentos sí van a tener efectividad para ambos y por ahí un poco más para unas en relación a otras. No van a tener efecto en las crisis mioclónicas ni en las crisis de ausencia. De hecho, pueden a veces aumentarlas, ¿no? Y como efectos adversos, vamos a ver que este medicamento pudiera producir letargo o irritabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los protocolos para estado epiléptico, el fenobarbital no es de los primeros medicamentos que podamos decidir usar justamente por ¿no? Por el letargo e irritabilidad que pudiera producir y que nos impide hasta la valoración del paciente cuando ya se administra la medicación. Puede producir disartria, nistagmo, ¿no? Que eso es como muy frecuentemente visto, por ejemplo, cuando se administra la medicación en bolo.
Va a producir también a largo plazo la disminución de la densidad ósea, efectos en el comportamiento, ¿no? Que va a ser a predominio de los niños en relación a los adultos. Y de hecho la corriente ahora es ya usar mucho menos el fenobarbital, ¿no? Sin embargo, en pacientes neonatos es como de primera elección por la facilidad en la que podemos administrar. Este se va a administrar a dosis de 2 a 5 miligramos por kilogramo día. Y si se puede hacer la concentración sérica, pues lo ideal es de 15 a 40 miligramos por litro y esa vida media, si se fijan acá, va a ser de 80 a 100 horas, entonces sí dura muchísimo. Por eso el fenobarbital, cuando hacemos la indicación, muchas veces me pasa que está indicado cada 8 horas, ¿no? Cuando realmente no es necesario, ¿no? Porque la vida media de este medicamento es muy larga. Entonces, por ahí sí lo indicamos cada 24 horas, con eso basta. También es importante que este va a ser un importante y potente inductor de la enzima P450. Y su metabolismo y eliminación va a ser principalmente hepático. Luego, si vemos la fenitoína, que es otro medicamento que en realidad, aunque hemos visto al inicio que se ha creado hace muchísimo tiempo, es de nuestros mejores aliados a la hora de tratar un estado epiléptico, ¿no? Cuando necesitamos la infusión endovenosa de una anticrisis, pues nuestro mejor aliado es la fenitoína por lo barata que es y por la disponibilidad con la que contamos con ella. Sin embargo, este medicamento va a tener más un espectro para crisis focales con menor efecto para crisis generalizadas, pero tampoco funciona en crisis mioclónicas ni en ausencias, ¿no? De hecho, igual que el anterior, puede incrementar este tipo de crisis. Em, y la biodisponibilidad de este medicamento va a disminuir con el calcio y los antiácidos, entonces también hay que tomarlo en cuenta. La absorción y eliminación va a ser hepática y pues la dosis que preferimos administrar es de 4 a 7 miligramos por kilo vía oral. Y cuando hablamos de las dosis por impregnación, vamos a usar de 15 a 20 miligramos por kilogramo. Otra cosa importante de la fenitoína es que no va a tener, que esta concentración sérica no va a ser lineal, sino, como vemos aquí en el cuadrito, va a ir en incremento, ¿no? En eso en que tenemos que tener en cuenta que cuando aumentamos la dosis del medicamento, puede ser que se sature tanto y nos empiece a dar efectos adversos, ¿no? Por esta concentración que es no lineal de la fenitoína. Entonces, cuando administramos, y pues no siempre tenemos en nuestro país la forma de hacer el nivel sérico de los medicamentos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de fijarnos a la hora de aumentar las dosis, ¿no? Por ahí estar atentos a los efectos tóxicos que pudiera tener, ¿no? En nuestros pacientes, que igual se puede representar como irritabilidad, somnolencia. En cuanto a los efectos adversos, sobre todo cuando la administramos vía endovenosa, vamos a ver que se va a presentar dolor local. Es muy frecuente ver flebitis, celulitis, hipotensión, ¿no? Que se presenten arritmias cardíacas. Por eso la administración debería ser de 50 miligramos por minuto, no más rápido. Entonces, más o menos, si por ahí queremos actuar rápidamente en un paciente que esté teniendo crisis epilépticas, que eso es más o menos como administrar de media hora a una hora la dosis para un paciente adulto promedio, ¿no? De unos 60 a 70 kilos. Em,
Este medicamento, al igual que el fenobarbital, ¿no? Se ha estado dejando mucho su uso a la hora de administrar a largo plazo por los efectos ya bien conocidos en la cuestión cognitiva, ¿no? Em, Y además que, pues como ven ahí abajo, el uso prolongado produce mucha atrofia cerebelosa, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que ya después de usar 10, 15, 20 años de fenitoína sin que se le mueva la dosis ni se intente otro medicamento que por ahí sí pudiera estar disponible, tienen atrofias tremendas, ¿no? Y ya vienen con un síndrome atáxico muy importante. Y pues el cerebelo también em, tiene mucho que ver con la cognición, entonces también hay alteración, puede haber atrofia también cerebral, se presenta en muchos casos anemia, disminución de la densidad ósea, entonces sí tenemos que estar pendientes de estos pacientes que pues ya están usando de forma prolongada la fenitoína, de por ahí hacerle un laboratorio de vez en cuando, ver cómo van los huesitos y si tenemos la posibilidad cambiar este tratamiento a uno que pudiera tener menos efectos adversos. Puede producir neuropatía periférica, el hirsutismo, ¿no? Que también es muy conocido, la hiperplasia gingival y pues es una fase bien característica también en estos pacientes, ¿no? Por este hirsutismo que tienen. Luego, cuando hablamos de la carbamazepina, este medicamento va a ser de elección para crisis focales. También puede ser efectiva en crisis generalizadas, pero realmente es de elección para crisis focales, ¿no? Y de hecho, esta puede exacerbar las crisis mioclónicas, ausencias y atónicas. Entonces, pues ahí cuando ya es muy difícil, si se han dado cuenta, determinar muchas veces si la crisis es generalizada o focal. Por ahí si estoy netamente claro de que es una crisis focal, pues mejor me voy por carbamazepina y si no, de repente por un medicamento con un espectro más extendido, ¿no? Que sea para crisis focales y generalizadas. Sin embargo, que esta sí, nada más como un solo fármaco, puede funcionar muy bien para el tratamiento. La absorción y eliminación va a ser hepática. La dosis que podemos administrar diariamente va a ser de 800 a 1200 miligramos al día. Y pues igual que en todos los medicamentos anticrisis es mejor iniciar poco a poco, ¿no? De dosis más bajitas hasta llegar a una dosis mínima adecuada para nuestro paciente. Eh, Sin olvidarnos que en los pacientes, en los niños, ¿no? Em, Vamos a calcular las dosis por kilo peso. Este medicamento, de hecho, siempre lo habíamos usado así como les decía, ¿no? De iniciar la dosis completa, pero cuando uno busca en la literatura, realmente los efectos adversos de tipo Steven Johnson, las alergias, la necrólisis epidérmica tóxica, van a ser como más frecuentes con la carbamazepina, ¿no? Entonces sí es importante iniciar este medicamento muy lento y estar pendientes de que el paciente no haga efecto adverso, principalmente dérmico, que pudiera ser también una urgencia, ¿no? Puede presentarse también dolores de cabeza, temblor, náusea y nistagmo, y tiende a pasar mucho eso en las primeras dosis principalmente. Puede producir un síndrome similar al lupus y hepatotoxicidad, y el retiro abrupto pues puede descontrolar muchísimo las crisis epilépticas, entonces pues igual con la mayoría de los anticrisis es importante hacer el switch lento de los medicamentos, ¿no? Si queremos cambiar uno por otro, yo siempre aconsejo hacerlo muy lento, iniciar la dosis completa del otro medicamento al que queremos cambiar y reducir lentamente
pues, el medicamento actual, ¿no? En este caso, carbamazepina. Y el valproato, ¿no? Que en nuestro país está como ácido valproico, hay divalproato de sodio, em, que pues en otros países, como en México, por ejemplo, también podemos encontrar el valproato de magnesio, pero pues el principio activo es el valproato, ¿no? Este medicamento va a potenciar el GABA y va a bloquear los canales lentos de calcio, por eso es muy, muy efectivo en las crisis de ausencia, ¿no? Es el medicamento de elección. Y también va a bloquear los canales de sodio. Este medicamento, al tener tantos mecanismos de acción, pues va a funcionar muy bien para diferentes tipos de crisis, va a ser de elección para las ausencias, para las crisis mioclónicas, para las crisis, para todos los tipos de crisis generalizadas y de segunda elección para el tratamiento de crisis focales, ¿no? Y pues justamente esta es una de las preguntas que estaba en los exámenes pasados, ¿no? Que en el caso de una crisis generalizada, cuál sería el tratamiento que pudiéramos usar, y pues hay una de las opciones, era el ácido valproico, ¿no? Que justamente de los 3 medicamentos anteriores que habíamos visto, muchos de ellos podían más bien aumentar algunos tipos de crisis generalizadas, pero pues este sí funciona muy bien. Y tiene, como les decía, de segunda elección también para crisis focales. La absorción y eliminación con este medicamento va a ser hepática. Este medicamento se va a dar de dosis de 20 a 60 miligramos por kilogramo. El inicio también va a ser lento, sí da muchos síntomas, no es importante decirle a nuestro paciente que pudiera tener en las primeras dosis somnolencia. Mis pacientes lo que tienen a referirme, que a veces no saben cómo describir, pero dicen como si la cabeza les pesara, ¿no? Como mucho malestar. Entonces es importante como comentarles que pudieran tener estos efectos los primeros días, pero siempre citarlos como muy pronto para saber si estos efectos secundarios del medicamento son tolerables o no, para si no intentar cambiar otro medicamento, ¿no? Estos medicamentos muy frecuentemente van a producir, como les decía, somnolencia, son de los que más frecuentemente producen temblor o parkinsonismos, ¿no? Secundarios a fármacos, pueden producir aumento de peso, pérdida de cabello, hiperamonemia, sobre todo en los pacientes adultos mayores. Pueden producir muchas alteraciones a nivel hepático, entonces es importante en un paciente que ya tenga el tratamiento con valproato, para pesquisar daño hepático. También puede producir pancreatitis aguda, eh, pequeñitos, no en los niños, que estén con politerapia. Este va a ser inhibidor del metabolismo hepático y va a a producir el aumento en el nivel sérico de los medicamentos con los que se asocia, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y ya cuando hablamos de los nuevos fármacos, y pues por ahí vamos a revisar nomás los medicamentos como más conocidos o a los que tengamos disponibilidad. Y entre los nuevos va a estar el topiramato, ¿no? Que este medicamento va a ser un agonista de los receptores AMPA y va a incrementar la actividad del GABA, va a bloquear también los canales de sodio y va a ser inhibidor de la enzima anhidrasa carbónica. Este medicamento también, como ven, tiene múltiples mecanismos de acción. Va a funcionar muy bien para crisis focales o generalizadas, casi yo diría de la misma forma, ¿no? Sí, en la práctica se ve que funciona muy bien en encefalopatías epilépticas, como en el Lennox-Gastaut,
Entonces sí es como un medicamento que nos ayuda un montón, ¿no? Las dosis van a ser de 200 a 500 miligramos por día y también es importante iniciar de dosis muy bajita, ¿no? Em, de hecho, en nuestra población, por ahí no tenemos tanto estudio, pero, y porque tampoco es tan accesible el topiramato, ¿no? Pero los efectos adversos sí son bien importantes, pienso yo, en todos los latinos, ¿no? Entonces, de igual forma, aunque está indicado para todos los tipos de crisis epilépticas y para los síndromes epilépticos, los efectos adversos sí pueden ser bien importantes en los pacientes, ¿no? Por ahí un paciente con un Lennox-Gastaut que cognitivamente no está tan bien, pues yo sí me animaría a mantenerlo con el topiramato y por ahí los efectos adversos no se sienten tanto. Pero, por ejemplo, cuando usamos dosis bajitas para el tratamiento de cefalea crónica, sí se puede notar mucho esta dificultad para encontrar las palabras, ¿no? Que al menos en la práctica es de los efectos adversos más frecuentes que yo he visto y esta alteración en la función ejecutiva, ¿no? Esta dificultad para la resolución de problemas. Los pacientes dicen que se sienten más lentos, ¿no? Este, mm, pero pues hay que saber usar, ¿no? Porque sí puede ser muy útil. Yo tenía un paciente adulto mayor con crisis epilépticas secundarias a un evento cerebrovascular isquémico y pues cambió mucho la conducta y empezó a comer y comer y comer y era incontrolable, ¿no? Entonces, por este efecto de pérdida de peso, y que bajaba también el apetito. Intentamos con el topiramato y nos ayudó muchísimo a controlar esta compulsión que tenía el paciente. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo a las características del paciente, sí podemos usar muchos de sus efectos a nuestro favor. Tenemos que vigilar mucho la hiperamonemia también, sobre todo cuando está combinado con otros medicamentos. Y en caso de litiasis renal, ¿no? De hecho, teníamos pacientes que estaban usando mucho tiempo topiramato y ya tenían, litiasis así coraliforme. Entonces, no, el topiramato es como el último, en el que indicaríamos, porque pues puede aumentar el riesgo de litiasis. Luego tenemos la gabapentina. Esta no se une a proteínas o interactúa con cualquier otro medicamento. Es de elección para pacientes adultos mayores, sobre todo en los que están tomando otros fármacos y en pacientes con epilepsias focales. Entonces, sobre todo porque la gabapentina y la pregabalina va a tener como un efecto también em, que pudiera mejorar el inicio del sueño. Entonces, también puede ser un buen medicamento de elección para los pacientes adultos mayores que ya tienden a venir, ¿no? Con estas alteraciones también. Tiene además un excelente efecto en el control del dolor, entonces por ahí podemos en muchos casos matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Con la gabapentina. Y las dosis se pueden usar desde una dosis muy bajita de 300 miligramos hasta 3600 por día. Y los efectos secundarios, pues no van a ser muchos, ¿no? Pueden producir somnolencia, aumento de peso, mareos, ataxia y fatiga. De hecho, el mareo es lo que más frecuentemente van a reportar los pacientes, ¿no? Entonces también vale la pena en gabapentina iniciarla muy lentamente. Em, si no es para epilepsia, igual cuando tratamos dolor, ¿no? Sobre todo de tipo neuropático, hacerlo muy lento. El levetiracetam em, que va a actuar, va a tener como su mecanismo de acción diferente a los demás, ¿no? Que se va a unir a esta proteína SB2A de la vesícula sináptica, que va a ser muy útil como monoterapia. Y si se dan cuenta ahora como que eh, por la facilidad de uso también de este medicamento y es de menos efectos adversos, es como nuestra
primera opción si lo tuviéramos a mano. Em, en caso de usar este medicamento en bolo, ¿no? En caso de un estado epiléptico para vía endovenosa. Funciona para epilepsia focal, epilepsias farmacoresistentes combinadas con otros medicamentos y también para epilepsias generalizadas. Entonces es un medicamento de amplio espectro. La dosis va a ir de 10 miligramos por kilo en los niños y de 1000 a 3000 miligramos en adultos, ¿no? Entonces, de hecho, la dosis tope va a ser 3000 miligramos al día. Los efectos adversos que vamos a ver van a ser somnolencia, la cefalea, vértigo, que pueden tener rinitis, alteraciones conductuales como irritabilidad, y eso hay que ponerle mucho ojo, sobre todo en los niños, ¿no? Nosotros que para ello usamos este medicamento por vía endovenosa, que sí, realmente produce muchísima irritabilidad en los niños, ¿no? Y por ahí hay que siempre interrogar si no ha habido cambios conductuales ya después de que la iniciamos. Y entonces en pacientes que tengan como antecedentes de ansiedad, depresión, por ahí no va a ser nuestro medicamento de primera elección, ¿no? Pudiéramos por ahí elegir mejor la motrigina o carbamazepina u otro fármaco si el paciente sí tiene claros antecedentes de enfermedad psiquiátrica, ¿no? Porque pues sí pudiera aumentar estos síntomas. Vamos a tener también la oscarbazepina, ay, aquí se movió. Estamos bien. La oscarbazepina, que va a ser una molécula modificada de la carbamazepina, que teóricamente tiene mejor tolerancia, ¿no? Este medicamento también funciona bien para el dolor. El metabolismo va a ser hepático, tiene un similar espectro a la carbamazepina, va a funcionar muy bien en crisis focales y la dosis va a ser de 10 a 30 miligramos por kilogramo, o si hablamos del día de 600 a 2400, ese sí se puede usar dosis altas de la ascarbazepina. Estos medicamentos, si se dan cuenta, son muy similares los efectos adversos a la carbamazepina, pero pues teóricamente pudiera producir menos en relación a esta, ¿no? Igual que la otra puede producir rash, ser hepatotóxico, algunas discrasias sanguíneas y que, pues no sé si lo había mencionado, pero la carbamazepina principalmente puede producir hiponatremia, ¿no? Al igual que la oscarbazepina, pero principalmente la carbamazepina. Entonces, sobre todo cuando la usamos a largo plazo, vemos un paciente que esté somnoliento, siempre hay que buscar cómo están los electrolitos, ¿sí? O hacer controles periódicos, y sí pasa mucho en los adultos mayores también. La lamotrigina, que es un muy, muy buen medicamento, ¿no? Que estos lo que va a hacer es prolongar la inactivación de los canales de sodio y va a disminuir las corrientes de los canales de calcio. Y de esta forma va a inhibir el circuito tálamo cortical. Va a funcionar muy bien, al igual que el valproato en las crisis de ausencia. Entonces, sobre todo las crisis de ausencia que a la hora de diagnosticar los síndromes epilépticos que contengan crisis de ausencia, si pensamos en los pacientes, van a ser probablemente inicialmente niñas, pero estas niñas que van a ser jovencitas, que van a empezar a menstruar y que por ahí van a querer embarazarse. Em, entonces, por ahí como nuestra gran opción va a ser la lamotrigina, ¿no? Si bien el medicamento ideal antes era el valproato, ahora que tenemos la lamotrigina con un buen efecto en las crisis de ausencia y las crisis generalizadas, pues entonces sí nos gusta más usar la lamotrigina. Él va a ser muy efectiva también en las crisis focales en el adulto. Y la vida media va a ser de 12 a 48 horas, entonces también si la damos cada 12 horas está bien. Em,
Puede tener interacciones con la carbamazepina, con la fenitoína y el fenobarbital como inductor del metabolismo hepático y con acortamiento de la vida media secundario a ello de la lamotrigina. El valproato, más bien al revés, va a aumentar la vida media de la lamotrigina. Entonces, de hecho, juntar valproato con lamotrigina nos ayuda mucho, hacen sinergia, pero tenemos que tener mucho cuidado con las dosis, ¿no? Porque ya que aumenta la vida media de este medicamento, este nos puede dar en algunos casos toxicidad. Entonces tenemos que usar como dosis muy bajitas de valproato, de lamotrigina, para que esta asociación sea efectiva. Tenemos que tener en cuenta que va a disminuir la eficacia de los anticoagulantes orales y también que la lacosamida asociada a la cosamida va a producir neurotoxicidad, ¿no? Entonces, también tenemos que saber con qué medicamentos lo asociamos para que esto no sea peligroso para mi paciente y su metabolismo va a ser hepático. Con la lamotrigina, yo me acuerdo desde que la empecé a usar por ahí en la residencia, sí le teníamos muchísimo miedo a los efectos adversos dérmicos. Y sí es importante tomarlo en cuenta porque sí hay muchos reportes de estos efectos adversos de Rash, de Steven Johnson, ¿no? Entonces sí es importante tomarlo en cuenta. Las guías nos dicen siempre que el inicio sea muy lento, de 25 en 25 miligramos cada 2 semanas, hasta que encontremos una dosis adecuada para nuestro paciente, ¿no? Entonces, si queremos llegar, por ejemplo, a 300 miligramos por día, el llegar a esa dosis va a ser muy lento, ¿no? Entonces, por ahí, si queremos iniciar rápidamente el tratamiento anticrisis para un paciente que esté con crisis muy frecuentes, por ahí la motrigina no va a ser nuestra mejor elección, porque para llegar a una buena dosis, pues nos vamos a tardar muchas semanas, ¿no? Pero es un muy buen medicamento. También puede producir somnolencia, ataxia, cefalea, pero realmente es también un medicamento que está muy recomendado en los pacientes adultos mayores, ¿no? Porque produce muy pocos efectos adversos. Sí, no es esto de la alergia, ya después de eso, cuando se llega a una buena dosis, realmente los pacientes no tienen efectos adversos y es de las mejores toleradas, ¿no? Y de hecho, en una revisión reciente de los medicamentos anticrisis en adultos mayores, la lamotrigina era de elección. Y también tenemos la lacosamida, ¿no? Esta, pues ya la tenemos también disponible en Bolivia, se usa muy poco. Va a actuar en la inactivación lenta de los canales de sodio voltaje dependientes. Va a funcionar muy, muy bien en las crisis focales. De hecho, puede funcionar como monoterapia. Y las dosis con que tengamos de 200 a 600 miligramos por día va a funcionar muy bien. El metabolismo va a ser hepático y la eliminación renal. Entre los efectos adversos vamos a ver que puede existir una prolongación dependiendo de la dosis del PR. Existe también la neuropatía por la cosamida, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos el tratamiento a largo plazo y a dosis altas. Y entre algunos efectos adversos van a ser el mareo o el síncope. Si se dan cuenta, todos estos últimos medicamentos que hemos ido revisando tienen como menos y menos efectos adversos, ¿no? En relación a los primeros que habíamos visto. Y pues el último, que es el último que ha llegado también a nuestro país, es el Vibraracetam, ¿no? Al igual que el Levetiracetam, se va a unir a la proteína SB2A de la vesícula sináptica y de hecho de una manera mucho más potente que el Levetiracetam.
Va a ser muy útil como tratamiento adicional en pacientes con epilepsia focal, pero la verdad es que en los últimos estudios también se ha visto que como monoterapia también puede funcionar muy bien, pero casi la usamos como en combinación con otros medicamentos anticrisis. La dosis puede ser de 50 a 200 miligramos cada día y entre sus efectos adversos puede presentar somnolencia, cefalea y menos alteraciones conductuales que levetiracetam. Entonces, sí, por ahí nos ha ido muy bien con levetiracetam, pero nuestro impedimento de su uso es las alteraciones conductuales que produzca en nuestro paciente. Entonces, el vibraracetam es como un muy buen medicamento, una buena opción en lugar del levetiracetam. Entonces, bueno, haz esta parte ahí revisando cada fármaco. Como si ya hemos visto que tenemos un montón de medicamentos, ¿cómo hacemos para elegir nuestro tratamiento? Pues ya lo habíamos hablado un poco al inicio. Esto va a depender, dependiendo del fármaco, ¿no? Va a depender de qué tipo de crisis o síndrome epiléptico tenga, de la eficacia, dependiendo de eso, de los efectos adversos que dependan, que muchas veces pueden depender hasta de la dosis, de las reacciones idiosincráticas que tengamos, de la toxicidad a largo plazo, teratogénesis, ¿no? Como en el caso de la motrigina y ácido valproico, ¿no? ¿Cuál elegimos? O si mi paciente que está con valproato está embarazada, ¿no? Me toca hacer el switch de medicamento, de la farmacogenética y la farmacogenómica, ¿no? Que es ya como propiamente el medicamento va a actuar en nuestro cuerpo o en ese propio individuo, las interacciones que pueda tener, ¿no? La fórmula y el mecanismo de acción. Hay otras variables propias del paciente, ¿no? Como la carga genética, el sexo. Entonces, dependiendo si el paciente es varón o mujer, sobre todo el tratamiento de epilepsia en pacientes mujeres siempre va a ser más complicado por estos cambios hormonales. Porque de acuerdo a la edad va a tener ciertos deseos, por ejemplo, de embarazo o no. Em, la edad del paciente, las interacciones que pueda tener farmacológicas, las comorbilidades, ¿no? Hasta las mismas capacidades de deglución, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes pequeñitos a la hora de administrar tabletas. Y de hecho, por eso es que muy frecuentemente usamos el fenobarbital, el ácido valproico, que son los medicamentos que vamos a tener en jarabes, ¿no? Y bueno, ahora también el levetiracetam. Y como les decía al inicio, inevitablemente tenemos que hablar de los costos y la disponibilidad. Entonces, si nosotros queremos usar, no sé, algún medicamento de última generación muy propio para el uso de un síndrome epiléptico, pero que no tengamos en el país, pues independientemente de eso no se va a poder, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Individualizar el tratamiento, ¿no? Entonces, todo lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora nos va a ayudar a individualizar mucho este tratamiento para nuestros pacientes. Entonces, cuando hacemos la elección por tipo de crisis, ahí podemos ver que mejor para crisis focales vamos a usar carbamazepina, va a estar también levetiracetam, la fenitoína y sonizamida, que pues no tenemos acá nosotros en Bolivia, pero pues nuestros medicamentos de elección pudieran ser carbamazepina, levetiracetam y fenitoína. A esta lista yo le añadiría la cosamida. Em, sí, yo creo que la cosamida y por qué no la motrigina también. En caso de las crisis generalizadas, también podemos usar la motrigina, el ácido valproico, levetiracetam, que les decía que es de efecto eh,
amplio, ¿no? Para crisis focales y generalizadas. Ahora que hemos visto el Vibraracetam, también lo pusiera en esta lista para crisis generalizadas. Y como muy claro dice ahí en el cuadrito, tenemos que evitar la carbamazepina y la fenitoína, ¿no? Porque pueden incrementar estas crisis generalizadas. Y si hablamos otra vez de tipos de crisis, tenemos crisis de ausencia. La etosuximida va a funcionar muy bien en las crisis de ausencia, la lamotrigina, el valproato, ¿no? Y tenemos que evitar las que incrementen este tipo de crisis, que también va a ser la carbamazepina, oxcarbazepina, la fenitoína, fenobarbital y el vibraracetam. Em, Luego, si tenemos algunas situaciones especiales, por ejemplo, en la epilepsia mioclónica juvenil, se han hecho muchos estudios con varios medicamentos y en cuanto a la epilepsia mioclónica juvenil, el valproato mencionan que independientemente de todos los medicamentos que se ha intentado, el valproato es el que tiene mejores resultados, ¿no? En la epilepsia mioclónica juvenil. Sin embargo, por la teratogénesis y que ya está desde hace mucho tiempo no recomendado en pacientes mujeres jóvenes en edad reproductiva, una buena opción es la lamotrigina o el levetiracetam. En embarazo, los medicamentos recomendados son levetiracetam y lamotrigina. Eh, pues ahí como el cuadrito dice, y en muchos artículos nos recomiendan nunca usar valproato. Sin embargo, si tú tienes una paciente embarazada que no tiene acceso a otro medicamento, a que se quede sin medicamento, pues yo le daría la dosis mínima de valproato durante su embarazo, ¿no? Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, y me ha pasado muy frecuentemente, que en paciente embarazada con levetiracetam o lamotrigina les van bajando las dosis y eso no. ¿No? Pues sí, ahí sí hablaríamos específicamente de mujer y epilepsia, es otro capítulo también más complejo, pero lo que tenemos que hacer es mandarlo a un especialista en epilepsia o a un neurólogo para que maneje bien este medicamento, ¿no? Que de hecho lo que se tiende a hacer es aumentar las dosis. Idealmente donde hay disponibilidad es hacer los niveles séricos de levetiracetam y lamotrigina, pero pues sabemos que siempre van a disminuir estos niveles con el embarazo. Entonces, estos dos medicamentos, de hecho, lo que se tiende a hacer es aumentar la dosis cada vez que la mujer va pasando de trimestre de embarazo. Y en el adulto mayor, como pues ya lo habíamos estado hablando, de los más indicados son la motrigina, gabapentina, ¿no? Que van a ser los que menos efectos adversos van a tener. En ellos siempre vamos a usar dosis muy bajitas, el aumento va a ser muy lentito. Recientemente he tenido una paciente con epilepsia, y le inicié, pues lo que teníamos a mano era carbamazepina, y de hecho le inicié como medio comprimido de carbamazepina y le cayó muy mal, ¿no? Le produjo somnolencia muy importante nada más con medio comprimido de carbamazepina. Entonces, realmente los efectos que pudieran tener en los adultos mayores pues son bien poco predecibles, ¿no? Sí puede como multiplicarse a lo que veríamos en cualquier adulto. Y bueno, en esta paciente decidimos usar la motrigina, que realmente iniciamos así de 25 miligramos, muy, muy lento. Y así con la menor dosis posible, pues la mantenemos sin crisis hasta el momento. Eh, y también podemos hacer la elección del fármaco anticrisis por síndrome, pues como ya habíamos ido hablando, por ejemplo en Lennox-Gastaut, que pudiéramos usar mucho las benzodiazepinas, habíamos visto que el topiramato es un medicamento muy bueno para estos síndromes o estas encefalopatías epilépticas que nos pudieran ayudar mucho.
Ahí igual la carbamazepina, ¿no? Dependiendo de, qué síndrome tengamos o dentro de los síndromes, qué tipo de crisis tengamos, pues las vamos a poder usar, y ahí las benzodiazepinas también, que son muy importantes a la hora de, combinar los medicamentos, sobre todo en las epilepsias generalizadas, y yo diría mucho en las encefalopatías epilépticas, ¿no? Que la más frecuente va a ser Lennox-Gastaut, pero pues todas las otras que son de estas epilepsias catastróficas, generalmente, pues es muy poco probable, y de hecho por su misma característica en sí van a ser fármacos resistentes. Entonces, muchas veces llegamos a usar 3, hasta 4 medicamentos, aunque no sería lo mejor, ¿no? Pero ante la dificultad del control de crisis, casi siempre la que nos da como un brazo de mucha ayuda son las benzodiazepinas, en este caso el clonazepam, que pues nos va a ayudar mucho para el tratamiento. Y pues igual tenemos que ver, ¿no? Como ya habíamos ido repasando mucho para el tipo de crisis, por ejemplo, síndromes epilépticos que tengan ausencias o crisis tónicas, sobre todo para las crisis tónicas, que son estas crisis, donde el paciente se desploma. No sé si ustedes han visto pacientes que tengan epilepsia y que andan con sus casquitos. Pues estas son estas, encefalopatías epilépticas que, sí, muy frecuentemente sucede también en Lennox-Gastaut, que tienen muchas crisis, y estas crisis de caídas que los pacientes se pueden caer como una tabla, y sí se producen muchos accidentes, muchos, traumas craneales. Entonces, pues andan así con sus casquitos, y, dependiendo de la combinación que nosotros hagamos de los fármacos anticrisis, sí vamos a poder mejorar y disminuir la frecuencia de estas crisis. Y bueno, ya en los últimos años se ha estado avanzando tanto en el tratamiento de epilepsia, que ya se puede hacer el tratamiento hasta por etiología, ¿no? Por ejemplo, en la esclerosis tuberosa, que ya hay mutaciones específicas en los genes TSC1 y TSC2, que dan como resultado la hiperactivación de la vía mTOR, donde ya específicamente se ha encontrado el tratamiento con el everolimus, que pues no lo tenemos disponible nosotros, pero ya, como pueden ver acá, se puede hacer el tratamiento hasta por etiología. Y bueno, esto es como un poco más de lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es importante, ya que estamos decidiendo iniciar el tratamiento, que aconsejemos a nuestros pacientes usar el diario de crisis, ¿no? Un calendario, una agenda, el teléfono. Hay aplicaciones, de hecho, que hay para el control de crisis epilépticas, ¿no? Y sobre todo a nuestros pacientes que son, más jovencitos, es importante recomendarles, ¿no? Hay aplicaciones bien bonitas en las que se puede, hacer el conteo de estas crisis epilépticas, de algunas características, hasta del estado de ánimo, este, mm, donde se puede poner alarmas, ¿no? Para que les recuerden el tratamiento. Entonces sí se ha avanzado mucho al respecto de eso, y si no, que tengan una agenda, un cuaderno, ¿no? Entonces, prácticamente todos mis pacientes tienen su diario de crisis epilépticas, donde ahí podemos, anotar y, de acuerdo a ello, modificar también su tratamiento, y encontrar hasta estas crisis que pudieran ser, secundarias a cosas muy específicas como la menstruación, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo las pacientes mujeres anotan a la vez ahí en su diario de crisis epiléptica su, este, mm, patrón menstrual, ¿no? Para que veamos si coincide por ahí como un desencadenante de crisis. Es importante, como habíamos hablado también ayer, grabar las crisis y recomendarlo también a los familiares, y que nosotros también seamos muy éticos, ¿no? Al mirar, estos videos, y al, mantener la reserva de nuestros pacientes, ¿no? Aún podamos solo capturar una parte de la crisis, y nos puede traer mucha información. Entonces, y una cosa que nos decía mucho, mi maestra,
cuando llegaban los pacientes a urgencias, por ejemplo, decían: "Ay, claro, es que ha abandonado su tratamiento", y podíamos como hasta enojarnos con los pacientes, ¿no? Cuando realmente lo que teníamos que hacer era interrogar un poquito más por qué este paciente no quería tomarse la medicación, ¿no? Porque, pues, finalmente nadie quiere estar enfermo, y cuando uno habla de las crisis epilépticas, para los pacientes es hasta un trauma, ¿no? Les produce como mucha ansiedad que les vuelva a dar una crisis epiléptica. Entonces, si lo pensamos de ese lado, porque sería que el paciente no quisiera tomar su medicación, ¿no? Entonces, nos va a ayudar mucho el tener recordatorios, como les decía antes, alarmas, una cajita de pastillas, paquetes con la medicación, que su medicación sea supervisada por su familia, por sus amigos, ¿no? Por sus médicos o en la escuela. Que podamos cambiar las dosis o alterar la frecuencia de las dosis, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos como el levetiracetam que he visto que hay pacientes que lo reciben 3, 4 veces al día cuando realmente no es necesario, ¿no? Que pues idealmente si las damos cada 12 horas, eso puede mejorar mucho hasta en la comodidad para nuestros pacientes. Y también que tengamos asesoramiento si hay un cambio en el comportamiento, ¿no? Y en la educación de nuestros pacientes. Nosotros en Bolivia tenemos la Liga Boliviana contra la Epilepsia y la sección joven, que es de todos los médicos jóvenes, ¿no? Menores de 40 años, no necesariamente neurólogos, que pues igual todos ustedes están invitados, a todos los que les interese la epilepsia, que trabajamos en pro de todo esto, ¿no? Que ven acá, ¿no? De educar más a nuestros pacientes, a la población en general, a la hora de qué hacer y cómo tratar a un paciente con epilepsia. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras metas de tratamiento? La libertad de crisis, ¿no? Entonces, siempre que el paciente nos va a ver, sí hay que esperar un tiempo prudente, que idealmente es no mover la medicación por lo menos un mes para verificar si ha sido efectiva o no el nuevo esquema que hayamos cambiado. Y así poco a poco ver que nuestro paciente quede libre de crisis. Entonces nosotros ya hablamos de una epilepsia controlada cuando mi paciente de la frecuencia habitual que tenía, por ejemplo, si era una crisis cada 3 meses, llega a una crisis anual, entonces quiere decir que he cumplido mi objetivo de tratamiento, ¿no? Y que por ahí ya se puede quedar con esa la medicación y así alargar o relajarnos un poquito más a la hora de modificar el tratamiento anticrisis. Otra meta va a ser mejorar la calidad de vida. Obviamente, si mi paciente tiene menos crisis, si abordo todo lo emocional, los desencadenantes de sus crisis y todo ello, entonces va a mejorar la calidad de vida de mi paciente y la ausencia de efectos adversos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tomamos tantos aspectos de nuestro paciente que siempre es importante que, aunque yo sienta que le puedo seguir aumentando y que por ahí la dosis máxima es 1.000, 1.500 miligramos, si mi paciente no lo tolera y le produce muchos efectos adversos, pues su calidad de vida no va a ser buena, ¿no? Y este medicamento va a ser abandonado tarde o temprano por mi paciente. Y bueno, eso en cuanto a tratamiento anticrisis. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, pues ahí los leo. Doctora, buenas noches. Dígame. Tengo una consulta. Eh, en el tema de hoy me di cuenta que realmente son muchos los medicamentos que están disponibles para el tratamiento de la epilepsia. Me gustaría, según su experiencia, cuáles son los más empleados, usados, por favor. Muchas gracias. Ujú.
Pues finalmente va a ser lo que tú tengas a mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo actualmente trabajo en el seguro, social en la Caja Nacional y pues ahí lo que haya, ¿no? De hecho, creo que es, lo mejor para un paciente que tenga epilepsia estar, asegurado, tener un seguro de salud, ¿no? Porque al menos tenemos, ácido valproico, tenemos carbamazepina, tenemos fenitoína, fenobarbital y tenemos la motrigina que ya está en Liname también. Entonces es muy difícil decir cuál es el mejor medicamento, ¿no? Por ahí lo que tengas tú a mano, va a ser lo mejor. En el SUS tenemos, ácido valproico, tenemos carbamazepina, fenitoína y fenobarbital. Yo no aconsejaría que a largo plazo puedan usar fenitoína y fenobarbital, porque trae muchos efectos en la cognición de nuestros pacientes, ¿no? Y si se dan cuenta, la epilepsia, el grande pico es ahí en la infancia, ¿no? Entonces, todo el desarrollo que pudiera tener nuestro paciente, pues ahí lo frenamos. Entonces, sí, para el tratamiento de estado epiléptico, sí me gusta fenitoína y en los neonatos también fenobarbital, pero no para un tratamiento a largo plazo. Para un tratamiento a largo plazo, si es lo poco que tenemos, yo usaría para crisis focales carbamazepina y para crisis generalizadas, ácido valproico. Y si es mujer y en edad fértil, usaría la motrigina, ¿no? Pero pues si no tienes en tu seguro, pues lo que haya, ¿no? Lo que haya realmente. Y ahora, si tú puedes escoger entre todo lo que hay en el país, pues el levetiracetam es un muy buen medicamento, ¿no? Aun si no sabes qué tipo de crisis tiene tu paciente, el levetiracetam es una muy buena opción, ¿no? Para empezar un tratamiento, si el paciente puede comprar lo que sea, ¿no? Pero ahorita ya sí he estado teniendo mucho problema con mis pacientes, ¿no? Que los medicamentos o sea, el comprimido de levetiracetam antes costaba como el de 500 miligramos por ahí de 10 bolivianos y el de 1 gramo de entre 14 y 18 bolivianos antes, y ahora puede llegar a costar hasta 35 bolivianos el comprimido, ¿no? Entonces, por ahí en nuestras realidades, pues cada vez poco accesible, ¿no? Para nuestros pacientes. Entonces, ahí lo que tengas, ¿no? A ver, el uso Doctora, de dígame. disculpe, estoy un poco confundido. En principio de la clase hablaba de los medicamentos, donde empezó con crisis generalizada y donde se usaba, de hecho, la fenitoína en crisis generalizada. Creo que la fenobarbital igual. Sí, claro. Pero en este último, en el resumen de elección por tipo de crisis, en crisis generalizada menciona de elección al valproato y dice ahí evitar carbamazepina y fenobarbital. Eso aclárenme, doctora, por favor, va a disculpar. Quedé Lo que confundido. pasa, ajá, lo que pasa es que todo depende de, o sea, si se dan cuenta, los medicamentos no son netamente, como les digo, como un 1 más 1, 2, ¿no? Entonces es de preferencia, usa eh, y no ¿no? Hay como indicaciones específicas, por ejemplo, de medicamentos que pudieran exacerbar algunas crisis, como las mioclónicas en el caso de la fenitoína o la carbamazepina, o igual en las crisis de ausencia que se pudieran incrementar con este tipo de medicamentos, pero los otros tipos de crisis generalizadas por ahí van a ser mejor manejados con ácido valproico. Y también tiene algo de efecto la fenitoína, el fenobarbital, ¿no? Pero pues no siempre son los medicamentos de elección y de hecho ahora ya es como les digo, en la actualidad ya es muy poco su uso, pero sí tienen efecto para crisis focales y para crisis generalizadas, ¿no? Entonces
Eso es importante que lo tengas en cuenta. Si por ahí tú tienes una crisis generalizada y lo único que tienes a mano es fenitoína, fenobarbital, es lo que vas a usar, ¿no? De hecho, en neonatos, independientemente del tipo de crisis, usamos fenobarbital porque pues no tenemos como otra cosa a mano, pero sí puedes usar. Ahora, de elección, ¿qué quiere decir? Que tiene más capacidad de controlar cierto tipo de crisis, va a ser, por ejemplo, carbamazepina para crisis focales y para crisis generalizadas el valproato, ¿no? No sé si te he explicado, si has resuelto tu duda. Sí, gracias, doctora. Gracias por la aclaración. Ok, con gusto. Y dice el uso de diazepam para crisis epilépticas, claro. Sobre todo es como nuestra primera escala para una crisis aguda, ¿no? En urgencias, pues lo que vamos a usar es el diazepam, si nos va a ayudar muy bien, porque como habíamos hablado, las benzodiazepinas van a actuar como agonistas del receptor GABA y por eso pues van a detener estas crisis epilépticas. Entonces sí, sí vamos a usar el diazepam. En muchos casos también se usa así como de auxilio, ¿no? De estos pacientes que tienen muchas crisis epilépticas en casa. En algunos casos se usa también diazepam o para suplementar el tratamiento o la politerapia que tenga nuestro paciente. En algunos casos también podemos usar diazepam. Si el paciente presenta efectos secundarios con algún medicamento para rotar de tratamiento, se tiene que ir disminuyendo mientras se va incorporando el nuevo tratamiento, sí. De hecho, lo que yo hago, y bueno, lo que me han enseñado en la formación en epilepsia es mejor si, por ejemplo, tú tienes carbamazepina y te hace rash, entonces la retiras de una, ¿no? No la vas a quitar poco a poco. ¿Por qué? Pues eso va a ser en lo agudo, ¿no? Ahora, si te da efectos adversos cuando tú estás aumentando mucho la dosis, pues ahí le dejas en la dosis mínima. Y si tú decides, mejor lo voy a cambiar por otro medicamento, entonces no se lo retiras de golpe, sino pues le mantienes ahí la dosis que tolere el paciente y le vas incorporando otro medicamento, por ejemplo, la motrigina, ¿no? Entonces vas iniciando la motrigina, una vez que tengas la dosis completa de la motrigina o la dosis mínima necesaria, entonces vas disminuyendo el otro fármaco, entonces inevitablemente va a tener que haber un periodo donde el paciente esté tomando dos medicamentos, ¿no? Pero sí, siempre es mejor ser muy cauto para que nuestro paciente no se descompense. Ahora, si la frecuencia de las crisis y la dosis de mi paciente es muy bajita, no le había terminado de iniciar la dosis, ¿no? Hay pacientes que están, por ejemplo, con un comprimido de, no sé, de fenitoína por un buen tiempo, ¿no? Y casi no tienen crisis, entonces por ahí sí dices, le quito todo, ¿no? Y le voy iniciando otro medicamento. En el caso de una paciente embarazada con tratamiento con la motrigina, ¿qué otro medicamento se debe cambiar o se debe suspender? Y no, pues entonces creo que no me has escuchado bien. La lamotrigina en el embarazo es el medicamento de elección, ¿no? Entonces, pues no le cambias. De hecho, le vas a ir aumentando cada trimestre la dosis del medicamento, ¿no? Si tú tuvieras la forma de hacerle niveles séricos a tu paciente, pues de acuerdo a los niveles séricos le irías aumentando la lamotrigina. Pero pues como en nuestro país no todos los pacientes, o de hecho no hay niveles séricos de lamotrigina, entonces nada, ¿no? Le vamos aumentando las dosis en cada trimestre para que no se descontrole la epilepsia. Y es un medicamento muy noble en el embarazo y es de los de elección en el embarazo, entonces no le vas a suspender. De hecho, si la tuvieras con, no sé, con carbamazepina, con ácido valproico, topiramato, tu medicamento de elección en embarazo va a ser la motrigina o levetiracetam, pero más la motrigina. ¿Qué dosis de diazepam recomienda si tenemos pacientes en urgencias que tiene crisis? 10 miligramos, ¿no? A veces les dan infradosis,
Entonces, pues no se detiene la crisis, pero pues 10 miligramos si es un adulto, pues yo digo que ahí sin pena, lo diluyes, le pasas lento y le administras los 10 miligramos, ¿no? Traten siempre de tener un oxímetro a mano, ¿no? No sabemos cómo van a reaccionar los pacientes, pero pues pocas veces hay efectos adversos con 10 miligramos para un paciente adulto, ¿no? Entonces yo diría que sí, sin pena le pongan los 10 miligramos diluido lento para que se quite la crisis epiléptica. Si un paciente que presentaba epilepsia en la juventud y fue tratado con carbamazepina y se lo suspendió durante 10 años, no presentó ninguna crisis, pero el electroencefalograma sigue siendo normal, debe volver a tomar el tratamiento, pues ahí habría que evaluar bien ese electroencefalograma y qué epilepsia era, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablaríamos más a profundo de síndromes epilépticos, por ahí se está tomando carbamazepina y que le ha ido también. Hay algunas epilepsias que son limitadas a la edad, entonces se quitan las crisis se quitan por completo. Pero aunque uno de los factores, ¿no? Para ir retirando la medicación es un electroencefalograma normal. Si el paciente cognitivamente está bien, funciona bien, va a su trabajo, estudia, conductualmente es normal, duerme bien, todo normal, y no tiene crisis y está sin medicación, pues yo lo dejaría así, ¿no? Por ahí de forma periódica hacerle algún electroencefalograma y que sí mantenga control por un neurólogo, interrogar todas estas cosas, ¿no? De cómo su funcionamiento y desenvolvimiento, porque a veces sí no se les quita la actividad epiléptica, pero pues si no tiene crisis, no. Y ya suspendido después de tanto tiempo, yo por ahí no vería el motivo de reiniciarle el tratamiento. Pero si está como un electroencefalograma así muy típico, muy anormal, por ahí sí tiene alto riesgo de hacer crisis epilépticas y pues nada, ahí sí tiene una crisis, yo sí le reiniciaría el tratamiento. Un episodio de epilepsia puede desencadenar un ACV. O sea, me imagino que estás preguntando que una crisis epiléptica, ¿no? Una crisis epiléptica por ahí muy prolongada, como un estado epiléptico, puede desencadenar hemorragias, quizás secundariamente daño cerebral difuso, ¿no? Pero desencadenar un ACV como tal, o sea, ser causa de un ACV por ahí, no creo. Tendríamos que ver la causa, ¿no? Tendría que ser una crisis epiléptica en el contexto de un estado epiléptico así muy refractario para producir alteraciones en la corteza, ¿no? Que de hecho es parte de lo que hablamos en el estado epiléptico. Mm, ¿Qué medicamentos se deben suspender con este tratamiento? ¿Qué tratamiento? ¿Con el tratamiento de la epilepsia? Pues ninguno, ¿no? Si tú tienes, no sé, diabetes, no vas a suspender tu tratamiento o no le vas a suspender el tratamiento al paciente por la medicación anticrisis. De hecho, con la variedad de medicamentos anticrisis que tenemos, vamos a intentar adecuarnos a las comorbilidades de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, sí, pues no se van a suspender ningún medicamento que sea importante para nuestro paciente. Y todo va a depender de las interacciones, ¿no? Por ahí algún medicamento, suplemento que no necesite nuestro paciente, por ahí se puede suspender. Y bueno, si no tienen más preguntas, eso sería todo. Pues quería